Nacido y formado en ambiente de payadores y cantores criollos, Marcos Velázquez es un genuino representante y recreador de la mejor tradición del canto criollo. En 1964 comienza su carrera profesional. Al poco tiempo se ha ganado varios premios, ha editado 3 discos y canciones suyas como La Rastrojera o Nuestro Camino son grabadas por numerosos intérpretes. Desde joven se dedica a la recopilación de nuestro cancionero. Viaja a Chile en 1968, en donde permanece hasta 1973. Radicado en Francia, trabaja como cantor, cuentista y conferencista en escuelas y casas de cultura. Con el fin de la dictadura, retorna al Uruguay, en donde escribe para Carnaval y continúa con su actividad en apoyo del canto criollo. Bueno, yo me crié en un lugar bastante criollo, medio entre el Paso de la Arena y Nuevo París, en Santa Lucía y el Camino de las Tropas. Y en aquellas épocas todavía se llevaban las tropas a pie desde la Tablada hasta el frigorífico. Y eso hacía que el barrio tuviera un aspecto que parecía de cuadro de Juan Manuel Blanes. Y en los boliches se escuchaba mucho, payadores, cantores criollos, acordeonistas, recitadores, que hoy en día casi han desaparecido. De modo que me crié en un ambiente se puede decir que de sonoridad uruguaya, ¿no? No se defendía para nada, digamos, oficialmente la música nuestra, ni siquiera en esa época, porque me recuerdo, por ejemplo, ya que hablaba de la infancia de la escuela, y de haber aprendido canciones de otros países. No uruguayos se cantaban en la escuela. Pero yo sí me crié en ese medio, y por influencia de mis padres y algunos familiares que también cantaban y escribían, me compenetré mucho de lo que era la música tradicional de Uruguay. Como definición, yo siempre me definí como cantor criollo, aunque por los 60 surgió esa expresión folclorista tan confusa y que tantos dolores de cabeza nos ha dado, porque es una palabra casi maldita que cada uno interpreta como se le da la gana y que se usa como sinónimo de muchísimas cosas, entre ellas cosas que no tienen nada que ver con el folclore, de verdad, ¿no? Pero en aquellas épocas no se hablaba de folcloristas, se hablaba de cantores criollos. ¿Qué eran? Eran los cantores que cantaban estilos gateados, estilos con celito, milongas estilizadas, canciones criollas, canciones estilizadas, valses. Algunos introducían también polka, mazurca, cayotes, habaneras, pero a ellos se les llamaba un cantor criollo. Y con esa gente, con Alberto Moreno, con Oscar Villanueva, con Nicolás Basso, con Humberto Correa, que se conoce tan poco apenas del tango Vieja Viola, pero fue un gran cantor criollo también y un gran compositor. Con esa gente que dependiendo yo, porque eran los únicos maestros posibles, porque no, esas cosas nunca se enseñaban en academias. Ahí las academias eran los boliches, eran las casas de la cultura, y en algunos casos lo siguen siendo, del pueblo uruguayo. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el maíz. Bueno, yo escribí mucho siempre, yo escribía desde niño. Al principio más que nada canciones, pero después me dediqué mucho al cuento, a la novela, y finalmente me interesó muchísimo el humor. Mis primeras canciones ya eran humorísticas, como La Rastrojera, por ejemplo, que es del año 50 y pico, ya era una canción humorística. Pero desarrollé mucho el humor, y sobre todo cuando viví en Francia, que viví 15 años, trabajé mucho haciendo cuentos humorísticos. Después que conocí una célebre academia que ojalá pueda conseguir alguna idea positiva para que la mostremos, ¿no? Una academia de mentirosos que hay en Francia, que es un club de humoristas que existe de los años 1700 y que continúa, aún vistiéndose con la ropa de la época, y que tiene como característica juntarse para contarse grandes cuentos de mentiras, pero convencerse de que es verdad. Y cuando descubrí esa academia, me afilié a ella, ¿no? Tengo hasta mi diploma de mentirosos. Y en una de las intervenciones que hice en las fiestas que ellos hacen para divertirse, había muchos intelectuales y gente vinculada a los bibliotecarios franceses. Y sucedió que un día me llegó una cosa insólita que todavía la guardo, un contrato para mentir. Y yo nunca había montado un espectáculo de cuentos. Ahí me empezó a preocupar montarlo y lo hice, y creo que no me salió tan mal del todo porque la gente se reía mucho, no sé si por mi acento o por los cuentos, pero que se reía. Y al final trabajé más como cuentista que como cantor en los últimos tiempos en Francia. Porque acá se viene 800 y pico de casas de la cultura, que en ese momento, en el periodo de que era ministro de Cultura Jacques Lang, había intentado el ministro relanzar el cuento oral que estaba desapareciendo en Francia.
Entonces muchísimas casas de la cultura se interesaban por eso que cuento. Y acá, bueno, como vos sabés, en Uruguay participé muchos años de carnaval, también saliendo como humorista, ¿no? Bueno, Tintorito fue un personaje humorístico que yo inventé, cuya imagen vos habrás visto, que de repente eso sí lo podemos mostrar como, tendría que decirlo también oralmente, ¿no? Lo hice con una cabeza de vaca, colocando un pelo indiado, un bigote, una gorra de vasco, y quedó con una sonrisa más grande que la de Gardel. Pero se supone que es una caricatura de un paisano nuestro, que tenía un gran humor, que siempre encontraba de qué reírse. Si no era aquí, era en otra parte. Y a él comencé yo a atribuirle todo lo que escribía humorístico. Como un poco como que ahora ya lo veo verdad, como que es un amigo mío, y que me ha ayudado un poco en la vida a superar ciertas cosas con el humor. Una décima, por ejemplo, Rancho, que a mí me emociona mucho. Pues lo conocí eso por lo que te contaba al principio. Él escribe así: rancho de paja y terrón, reliquia tradicional, nido del gaucho oriental en rama de su nación. Hoy lo mismo que un fogón te vas muriendo de a poco, yo que te habité te evoco y en mí siempre vivirás como reliquia nomás, porque para vivir ni loco. Como te decía, a mí lo que más siempre me tiró fue la música criolla de acá y de cualquier país del mundo que sea. Para mí lo que identifica y lo que une los pueblos. Son justamente las diferencias las que hacen que los pueblos se unan. Yo no me puedo ir a un japonés porque él toca rock y yo también. Puedo decir, es una cuestión personal. Pero digamos, de pueblo a pueblo, a mí me interesa saber cómo canta un japonés y a un japonés le interesa saber cómo canto yo. A mí lo que me emocionó en Francia cuando yo hacía un recital es que los franceses me aplaudieron el estilo de la bata de percal. Y ellos ahí veían a Uruguay. Entonces, ese género de música es el que siempre me apasionó porque entiendo que es lo representativo de los pueblos. Lo que los pueblos fueron creando y transformando a través de su historia. Porque es un error creer, y creo que un error bastante retrógrado, que la música para ser nacional tiene que estar encerrada entre fronteras. Y eso es completamente absurdo. El origen de las músicas es muy difícil de saber. Cada pueblo adapta las músicas llegadas, las transforma y las hace propias. Yo recuerdo que una vez me dijeron que lo que cantaba Eustaquio Fernández, a que yo le hice una canción, que es un ritmo de habanera, que eso no era habanera. Y yo decía, pero este hombre que sabe, si él es apenas musicólogo. Eustaquio Fernández es nada menos que domador. Él sí que sabe lo que es una habanera. Si él le llama habanera a eso, pues eso es la habanera. Y esa fue la transformación que el pueblo uruguayo hizo de la antigua habanera cubana. Y eso es lo que nos identifica a nosotros y nos diferencia y nos une con un cubano. ¿Puedo decir alguna cosa sobre Eustaquio? Don Eustaquio Fernández me contó que él había sido hijo de esclavos en Brasil y que su madre lo había pasado de contrabando la frontera en una olla arriba de la cabeza. Y por ahí se quedó en el norte y en la guerra del 4 fue guerrero de Aparicio Saravia. Y ya joven tocaba el acordeón y cantaba. Eso que le llamaba banera o danza. Y cantaba muchas décimas con un ritmo de banera. Y bueno, me contó su vida. Yo creo que las canciones no deberían ser explicadas. Hablo de esto de Eustaquio porque al margen de la canción se podría decir tantas cosas de ese hombre, ¿no? Que fue guerrero, después contrabandista de ganado por el latifundista y que terminó siendo de los tantos que nunca cobró la pensión del 4. Entonces le prometí que le iba a hacer una canción algún día y que iba a cantarla tal como cantaba de sus baneras. Y es esto. Les voy a decir quién es el negro Eustaquio Fernández, tomador de los más grandes que ha pisado en 33, tanto antes como después de haber entrado en la guerra. Andaba por campo y sierra con su acordeón de botones, arrimándole canciones al cariño de su tierra. Cantor de los campamentos de Mauser y de acordeona, donde la copla zumbona lleva la muerte en su acento, cabo de un destacamento
de los blancos de Aparicio, lo siguió hasta el sacrificio en campos de Masoller, porque morir o vencer era parte de su oficio. Terminada la contienda, fue soldado entre los peones, ayudando a los patrones y a contrabandear la hacienda. No hay oficio que no entienda, ni fiesta que no lo quiera. Gran bailarín de ranchera, de polca, valse y ciote, aprendido en los trotes de los quilombos de afuera. Y hoy que anda por los 100 años, aún canta como no hay otro, y para subirse a un potro todavía le sobra paño. Trabaja sin desengaño, igual que siempre ha vivido, porque aunque guerrero ha sido, no alcanza ni para el invierno lo que le otorgó el gobierno por pelear por su partido. Bueno, Fabián fue un gran amigo mío, casi que desde la infancia, un enamorado de lo nuestro. No era ni cantor ni escritor, era simplemente un enamorado de lo nuestro, y uno de los tipos que veía que eso iba desapareciendo inevitablemente y para siempre, porque los cantores criollos, como los payadores, como casi nunca llegaron al disco, nunca nadie los grabó. En la medida que morían era como si se quemaran bibliotecas, ¿no? Porque con ellos desaparecía todo. Entonces, con Julián, lo que empezamos a hacer es recopilar todo lo que encontramos, ya fuera cuentos, dichos, refranes, pero más que nada nos interesaba la música, los payadores y los cantores criollos. Reportear a los payadores, grabar payadas, porque la payada también es un gran misterio, el payador de repente está inspirado y le sale una maravilla, y en otro momento no está tan bien. Pero siempre la payada es una cosa que nace y muere en el momento, que no se repite, es algo repetible. Entonces, bueno, formamos con una especie de grupo de gente interesada en esto, y nos reuníamos en la casa de él. El compromiso era que todos los viernes alguien tenía que llevar a alguien a grabar. Tampoco importaba mucho si era bueno o mal cantor, era lo que cantaba lo que nos interesaba. Y traíamos personajes del pueblo, obreros de la construcción, campesinos, que guitarreaban, que cantaban, que recitaban. Y así comenzamos por los años 60 a formar un archivo que llegó a ser importante, ¿no? Y que después se perdió durante la dictadura. Todavía es un misterio cómo se oye eso. Parte lo guarda muy religiosamente su hermano, Pedro, pero ya sin libros, sin control de lo que había en cada cinta, y a veces nos encontramos con cantores que ni nosotros mismos sabemos quiénes eran, ¿no? Pero hay otra gente, como Hilario Pérez, que siguen en ese tipo de trabajo, que algún día tendría que aunarse en algún lugar, en algún local, juntar todo lo que la gente ha juntado en algún lugar determinado, y que eso esté al servicio del pueblo, porque hace falta. Yo recibo con mucha alegría, ¿no?, visitas de cantores jóvenes, cantores muy buenos, como Gustavo Cabrera, como Richard Pérez, que se interesan en el canto criollo, pero que a veces no tienen punto de referencia, porque ellos no conocieron quién fue Alberto Moreno, ni Nicolás Vaso, ni Américo Damián, ni Américo Chirif, ni el gaucho José Hernández, tipos que fueron cantores brillantes en su género, ¿no?, con hermosos repertorios. Y esas cosas como que tendrían que estar en algún lugar al servicio de esa gente joven que a vos te emociona que todavía existan y que se interesen por esas cosas. Compañeros, tero somos del bañao, y los del bañao entero nos hemos juntado. Es cosa importante, tero mantenerse unidos, gritar tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, muy bien por el compañero.